Los cachorros de Sara fueron robados, pero el rescatador inesperado dejó a todos sorprendidos. Entre las polvorientas y caóticas calles, bajo un cielo opresivamente gris, una figura solitaria vagaba por los callejones, su frágil cuerpo cargando con el peso de una lucha constante por la supervivencia. Sara no era solo otra perra callejera, cada día para ella era una batalla, y cada paso que daba era un testimonio de su resistencia. Su pelaje, que alguna vez pudo haber sido suave y de un blanco puro, ahora era un amasijo opaco y enmarañado, manchado de suciedad y marcado por la desesperación. El brillo que reflejaba una vida despreocupada hacía tiempo que había sido reemplazado por el polvo y el agotamiento de innumerables días de incertidumbre. La existencia de Sara era un ciclo interminable de desafíos. Días llenos de hambre y desamparo, noches perseguidas por el frío amargo de la soledad. Hola amigos, escribe ahora en los comentarios tu nombre y desde dónde estás viendo este vídeo. Realmente apreciamos a cada uno de vosotros. Sois increíblemente importantes para nosotros y para la promoción de nuestro canal. Gracias a vuestro apoyo, podemos contar historias como esta y abrir los ojos a las injusticias. Vosotros sois nuestra inspiración, y juntos podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Disfruta viendo esta historia. Sara solía acurrucarse en los rincones oscuros de un callejón, intentando robar unos momentos de descanso, solo para ser despertada por ecos lejanos. Los aullidos lastimeros de otros perros callejeros resonaban como una melodía desgarradora de desdicha compartida, intercalados con los gritos agudos de personas que poco se preocupaban por su sufrimiento. Los transeúntes rara vez le dedicaban una segunda mirada. Algunos incluso le lanzaban piedras o la ahuyentaban cuando se atrevía a acercarse en busca desesperada de migajas de comida. El hambre la atormentaba constantemente, un recordatorio implacable de su fragilidad. Sus patas, desgastadas por interminables caminatas, apenas sostenían su tembloroso cuerpo. El sol del verano no ofrecía tregua. Sus rayos abrasadores quemaban el pavimento, obligando a Sara a buscar refugio bajo los coches estacionados o junto a contenedores de basura. Pero ni siquiera esas sombras eran un alivio. Los perros territoriales la expulsaban con gruñidos, y los tenderos la echaban a gritos cuando se acercaba demasiado. Por la noche, el calor sofocante del asfalto daba paso a un frío penetrante que atravesaba su delgado cuerpo, dejándola temblorosa y agotada. Los días de lluvia contaban otra historia de penurias. Las nubes ominosas sobre su cabeza anunciaban una nueva prueba mientras caían las primeras gotas. Frenética, Sara corría hacia el portal más cercano bajo algún tejado agrietado, pero inevitablemente la lluvia la encontraba, empapando su pelaje hasta que el agua fría goteaba implacablemente de su cuerpo. Exhausta y mojada, seguía adelante, su espíritu golpeado pero jamás vencido. Mientras la lluvia caía implacable, Sara se acurrucó en una esquina desolada, temblando sin cesar. Sus orejas permanecían pegadas contra su cabeza, y sus tristes ojos, nublados por el cansancio, se perdían en el vacío, mientras su cuerpo frágil se estremecía sin control. Esperaba que la tormenta pasara, resignada a su soledad. Las luces de los coches que pasaban y las siluetas apresuradas de los peatones indiferentes se mezclaban, acompañadas por el incesante sonido de la lluvia golpeando el pavimento. Nadie se detenía a ayudarla. Nadie siquiera la miraba. A pesar de la desesperanza de su existencia, Sara seguía adelante. Sobrevivir no era una elección, era un instinto grabado en sus huesos. Sus únicos guías eran sus sentidos agudos, que la conducían por callejones y calles llenas de basura. De vez en cuando encontraba algo para comer, un hueso descartado, un trozo de pan endurecido. Nunca era suficiente, pero le permitía seguir viva. Confiar en los humanos era un lujo que no podía permitirse. Para Sara, ellos eran los que la habían llevado a esta vida, los que gritaban, la ahuyentaban o la ignoraban. Había aprendido que una mano amistosa era a menudo solo una ilusión pasajera. Sin embargo, un día fatídico, su suerte cambió. El sol del verano golpeaba sin piedad, calentando el asfalto hasta quemarle las patas. La sed se aferraba a su garganta seca mientras deambulaba sin rumbo. Entonces, un aroma como ningún otro llegó a su sensible nariz. Un olor celestial a pan recién horneado y carne asada. Guiada por el tentador aroma, Sara siguió el rastro hasta un pequeño puesto del mercado. Detrás del mostrador estaba Pedro, un hombre de 60 años con ojos amables y curtidos por el tiempo, y un semblante sereno.
Su mirada tranquila se suavizó al ver el tímido acercamiento de Sara. Su cuerpo demacrado y sus movimientos cansados hablaban de luchas interminables, y el corazón de Pedro se encogió al verla. Pedro se agachó lentamente, cuidando de no asustarla, y colocó un pedazo de pan suavemente en el suelo, cerca de su pierna. Permaneció inmóvil, con movimientos deliberados, dándole el espacio para decidir. Sara se quedó paralizada, su desconfianza hacia los humanos enfrentándose a su hambre abrumadora. Lo observó con cautela, sus instintos en máxima alerta. Hola amigos, disculpad la interrupción. Por favor, tomad un momento para compartir vuestro nombre y desde dónde estáis viendo este vídeo en los comentarios. Valoramos muchísimo a cada uno de vosotros. Vuestro apoyo es fundamental para promover nuestro canal. Gracias a vosotros, podemos contar estas importantes historias y dar luz a las injusticias. Sois nuestra inspiración, y juntos podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Disfrutad del vídeo. Después de lo que pareció una eternidad, el hambre triunfó. Sara se acercó cada paso cauteloso y calculado hasta que estuvo lo suficientemente cerca del pan. Lo atrapó rápidamente con sus mandíbulas, retrocedió de inmediato y lo devoró con desesperada rapidez. Pedro no se movió, su paciencia inquebrantable. La dejó tomarse su tiempo sin mostrar señales de hostilidad. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Sara sintió algo extraño, seguridad. Ese pequeño gesto, un simple trozo de pan, marcó el comienzo de un cambio profundo en su vida. Pedro regresó al día siguiente, y luego al siguiente, cada vez con una pequeña ofrenda guardada en su bolsillo. Sara comenzó a reconocer el sonido de sus pasos y lo esperaba en el mismo lugar. Poco a poco se fue formando un vínculo, frágil al principio, entre ellos. Para Pedro, Sara dejó de ser simplemente una perra callejera, era un alma necesitada de cuidados, y no podía ignorar la conexión que crecía entre ambos. Un día, después de meses de interacciones cuidadosas, Pedro tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Se agachó, extendió su mano hacia Sara y con un gesto tranquilo la invitó a formar parte de su mundo. Con pasos cautelosos, Sara lo siguió hasta su hogar. Para Sara, la experiencia fue surrealista. No tenía idea de lo que le esperaba, pero al cruzar el umbral de la modesta casa de Pedro, una nueva sensación la envolvió. Tranquilidad. La pequeña casa, aunque sencilla, irradiaba calidez y cuidado. Un pequeño jardín rodeaba la propiedad, ofreciéndole un espacio seguro donde podía deambular libremente por primera vez. El hambre constante y las noches heladas quedaron atrás. Pedro le proporcionó comida fresca, una manta suave donde dormir y algo que Sara nunca había conocido antes, un toque amable. Su mano descansó suavemente sobre su cabeza, y por primera vez, Sara no retrocedió. Poco a poco, empezó a entender que no todos los humanos eran iguales. No todos buscaban hacerle daño o ahuyentarla. Pasaron los meses, y un acontecimiento extraordinario marcó la nueva vida de Sara. Dio a luz a 4 preciosos cachorros de un blanco inmaculado. Sus pequeños cuerpos y suaves gemidos llenaron la casa de alegría. Para Sara, eran un símbolo de renovación y amor, una oportunidad de construir algo que jamás había creído posible. Sara se dedicó a sus cachorros con un cuidado inquebrantable. Cada movimiento, cada sonido que hacían, captaban toda su atención para asegurarse de su bienestar. El instinto maternal que había llevado consigo a lo largo de sus luchas, ahora se veía fortalecido por la seguridad que Pedro le brindaba. Su corazón se llenó de satisfacción al saber que sus pequeños nunca enfrentarían las dificultades que ella había sufrido. Pedro, por su parte, también volcó su corazón en el cuidado de la pequeña familia. Madrugaba para asegurarse de que siempre tuvieran comida y agua fresca, y pasaba largas tardes observando a los cachorros jugar en el jardín. Ocasionalmente, Sara permitía que Pedro se acercara a ellos, siempre con sus ojos atentos siguiendo cada uno de sus movimientos. Ahora confiaba en él. Una confianza ganada gracias a su bondad y paciencia. La casa cobraba vida con el sonido de pequeñas patas correteando por el suelo. El aire estaba impregnado del suave y cálido aroma de los cachorros, y el hogar, antes silencioso, se había convertido en un santuario de amor y risas. Por primera vez en su vida, Sara era verdaderamente feliz. Cada noche descansaba en paz, confiada en que Pedro estaba allí para protegerla a ella y a su familia. Pero la paz siempre tiene enemigos. Una noche, los agudos instintos de Sara la alertaron de una presencia acechante. Una sombra se movió cerca de la casa, permaneciendo justo fuera de su vista,
pero lo suficientemente cerca como para inquietarla. Su instinto protector se activó al sentir una nueva amenaza acercándose, algo diferente a cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. La noche estaba inquietantemente tranquila. La luna llena bañaba el jardín con su luz plateada y un suave viento susurraba entre los árboles. Sara permanecía alerta, sus ojos escudriñando la oscuridad, sus sentidos en máxima tensión. Sabía en lo más profundo de su corazón que el tiempo de paz que había encontrado estaba en peligro y que todo estaba a punto de cambiar. Sara dormía profundamente en la pequeña cama que Pedro le había colocado fuera de la casa, con sus cachorros acurrucados junto a ella. Los diminutos cuerpos de los cachorros irradiaban calor, y el suave murmullo de su respiración rítmica le ofrecía una rara sensación de tranquilidad. Por un momento todo parecía estar bien en su mundo, pero la calma no duró. Por el rabillo del ojo, Sara captó un destello de movimiento cerca de la verja. Una figura oscura se alzaba entre las sombras, observando con atención. El corazón de Sara se aceleró. No era un extraño pasajero ni un transeúnte inofensivo, era una presencia que instintivamente reconoció como una amenaza. Sus instintos protectores se activaron de inmediato. Levantó la cabeza, con la mirada fija en el intruso. Cada músculo de su cuerpo se tensó, mientras una oleada de alerta recorría su ser. Sus orejas se pegaron contra su cabeza, y un gruñido bajo emergió de su garganta, antes de convertirse en un ladrido fuerte y desesperado. El sonido rompió el silencio de la noche, una advertencia imposible de ignorar. Dentro de la casa, Pedro se despertó sobresaltado por el ruido. Su sueño profundo se había visto interrumpido, y con ello, su paciencia. Aunque Pedro era un hombre bondadoso y tranquilo, su tolerancia para ser despertado por la noche era limitada. Murmurando entre dientes, se levantó de la cama con el rostro marcado por la irritación. Amaba profundamente a Sara y a sus cachorros, pero las interrupciones nocturnas eran una de las pocas cosas que ponían a prueba su compostura. Calzándose las zapatillas, Pedro salió al fresco aire nocturno. El jardín estaba bañado por la pálida luz de la luna, con sombras largas y quietas. Avanzó hacia la verja, murmurando entre dientes, convencido de que los ladridos de Sara eran injustificados. Cuando Pedro llegó a la verja, miró a su alrededor pero no vio nada. La calle estaba vacía, envuelta en el silencio habitual de las primeras horas de la madrugada. La figura que Sara había visto había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pedro frunció el ceño, inspeccionando la zona una vez más. Lo único que se movía era el suave balanceo de los árboles bajo la brisa. Confundido y todavía malhumorado, Pedro dirigió su mirada hacia Sara. Ella permanecía rígida, con los ojos fijos en el lugar donde la figura había estado. Su lenguaje corporal reflejaba una vigilancia absoluta. Su postura inquebrantable era un testimonio de la amenaza que había percibido. Pero Pedro, cegado por su inciencia, desestimó su comportamiento como paranoia. «Sara», la reprendió con voz baja pero firme, «no puedes ladrar en medio de la noche así. Si vuelves a despertarme sin motivo, tendré que atarte en la caseta». Sara bajó ligeramente la cabeza. Sus orejas se movieron al escuchar su tono, pero su determinación no flaqueó. A pesar de todo, seguía sintiendo la presencia acechante, aunque Pedro no pudiera verla. Para ella, el peligro era real, y sus ladridos eran un escudo para proteger a la familia que tanto había llegado a amar. Mientras Pedro se daba la vuelta y regresaba a la casa, murmurando sobre noches sin dormir, Sara permaneció vigilante. Sabía lo que había visto, y sabía que esto no había terminado. La amenaza estaba allí, esperando, y cuando regresara estaría lista. ¿Me has entendido? No quiero oír otro ladrido. La voz firme de Pedro se quedó flotando en el aire mientras volvía a la casa. Sara bajó las orejas, su mirada se desvió hacia el suelo, pero su inquietud no desapareció. En lo más profundo sentía el mismo peligro latente que la había inquietado antes. No podía explicarlo, solo sabía que algo no iba bien. Sin embargo, por lealtad a Pedro y a sus cachorros, se quedó en silencio, reprimiendo su instinto de volver a ladrar. Incluso después de que Pedro desapareciera en la casa, el cuerpo de Sara permanecía tenso, en alerta máxima. Cada fibra de su ser estaba sintonizada con el mundo que la rodeaba, lista para reaccionar ante el menor indicio de peligro. Se acurrucó junto a sus cachorros, intentando protegerlos de cualquier amenaza que pudiera regresar. A la mañana siguiente, Pedro se despertó sintiéndose aturdido e irritable.
El sueño interrumpido lo había dejado inquieto durante la noche, y ahora, mientras se movía por la casa, una nube de fatiga pesaba sobre él. Incluso las cosas más simples le resultaban irritantes. Aunque su bondad innata seguía allí, su paciencia estaba al límite. Mientras se sentaba a la mesa para desayunar, cada crujido de la silla y cada tintineo de una cuchara contra un plato parecían amplificar su frustración. Afuera, Sara permanecía en silencio en el jardín, con la mirada fija en Pedro, mezclando confusión y preocupación, como si intentara comprender la razón de su mal humor. El día transcurrió lentamente. Pedro intentó distraerse con pequeñas tareas, pero su mente seguía volviendo a los eventos de la noche anterior. El recuerdo de los insistentes ladridos de Sara y su propia irritación flotaban como una sombra persistente. Descartó la idea de un peligro real, convencido de que su comportamiento se debía a algún ruido imaginado o al movimiento inofensivo de la oscuridad. Seguro que no era nada, pensó. Pero en lo más profundo, un pequeño y molesto sentimiento de inquietud permanecía, enterrado bajo sus racionalizaciones. Cuando cayó la tarde, Pedro, aún abatido por el cansancio, decidió acostarse temprano. Anhelaba una noche de descanso sin interrupciones, esperando que la paz del sueño restaurara su habitual calma. Sara, sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de desasosiego. Tumbada en el jardín con sus cachorros acurrucados junto a ella, permanecía inquieta. La tensión en el aire se sentía palpable, y sus instintos la empujaban a mantenerse alerta. Sus orejas se movían al menor crujido de las hojas y sus ojos atentos escudriñaban las sombras. La noche tenía una pesadez extraña, como si guardara un secreto a punto de revelarse, y entonces lo vio. La figura había regresado. Las orejas de Sara se alzaron, su cuerpo se tensó y un gruñido bajo comenzó a formarse en su garganta. La sombra se alzaba al borde del jardín, más audaz ahora, con una intención inconfundible. Esta vez lo sabía. Lo que estuviera ahí fuera se estaba acercando, y la paz que tanto había luchado por encontrar estaba nuevamente amenazada. La figura oscura permanecía inmóvil, su sombra alargándose ominosamente por el jardín delantero. Sus ojos penetrantes parecían fijos en la esquina donde Sara y sus cachorros descansaban. Un escalofrío de alarma recorrió a Sara al reconocerla. Era el mismo intruso de la noche anterior. Sus instintos protectores rugieron, y su único pensamiento era proteger a sus pequeños de cualquier peligro que este hombre representara. El ladrido de Sara resonó de nuevo, más fuerte y desesperado esta vez. Su voz atravesó el silencio de la noche, una advertencia inconfundible. Dentro de la casa, Pedro se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente por el ruido repentino. La frustración se desbordó mientras se levantaba, decidido esta vez a poner fin a lo que percibía como un comportamiento inexplicable de Sara. Poniéndose una chaqueta, Pedro salió al jardín con pasos pesados cargados de enfado. Marchó hacia la verja, murmurando entre dientes. Pero, como la noche anterior, la figura había desaparecido. La calle permanecía vacía, bajo la tenue luz de la luna, silenciosa e inmóvil, sin ofrecer ninguna pista de lo que había perturbado a Sara. La frustración de Pedro se convirtió en furia. Su mirada cayó sobre Sara, que permanecía en alerta, con los ojos fijos en el lugar donde había estado el hombre. Ella levantó la vista hacia Pedro, su expresión inquieta y suplicante, como tratando de transmitirle el peligro que él no podía ver. Pero Pedro, cegado por su impaciencia, solo vio desafío. «Te lo advertí, Sara», dijo con firmeza, su voz teñida de enfado. «No puedo pasar otra noche lidiando con tus ladridos». Pedro se dio la vuelta y caminó hacia la caseta, sacando la cadena. Sin dudarlo, ató a Sara con firmeza dentro de ella. Sara lo miró con los ojos llenos de confusión y preocupación, pero no se resistió. Confiaba en Pedro, aunque él no pudiera percibir el peligro inminente. Sus acciones no eran para hacerle daño, pero su incapacidad para entender la amenaza dejó a Sara sintiéndose aislada. Cuando Pedro apagó las luces y volvió a la cama, la oscuridad envolvió el jardín. La casa quedó en silencio una vez más, pero para Sara, el presentimiento de peligro seguía ahí. Permanecía en tensión, sus ojos escudriñando cada rincón del patio. Sus instintos agudos buscaban cualquier movimiento, cualquier sombra que indicara el regreso del intruso. La cadena la restringía, manteniéndola a distancia de sus cachorros, que dormían acurrucados en la pequeña cama que Pedro les había preparado. La frustración de Sara creció mientras sus instintos protectores chocaban con las limitaciones impuestas por la cadena.
Podía sentir la amenaza rondando, moviéndose justo fuera de su alcance, y su corazón se llenaba de impotencia. Pero, incluso estando atada, la determinación de Sara no flaqueaba. Su lealtad a su familia, su necesidad de proteger a sus cachorros, ardía más fuerte que nunca. En silencio, prometió que, sin importar el costo, enfrentaría cualquier peligro que amenazara su hogar. Y entonces lo vio. El hombre reapareció, emergiendo de las sombras con pasos deliberados y decididos. Esta vez no había duda en sus movimientos. Sus ojos se fijaron en la pequeña cama donde los cachorros de Sara dormían acurrucados, ajenos al peligro que se acercaba. El corazón de Sara latió con fuerza mientras la realización la golpeaba. Estaba allí por sus bebés. El pánico la invadió mientras comenzaba a ladrar frenéticamente, su voz cortando el silencio de la noche. Tiró de la cadena con todas sus fuerzas, el metal mordiéndole el cuello mientras luchaba por liberarse. Pero por más que lo intentaba, la cadena se mantenía firme, restringiéndola a su lugar. No podía hacer nada más que mirar con desesperación. Sus ladridos desesperados resonaron por el jardín, llenos de angustia y miedo, pero la noche permanecía silenciosa. Nadie acudía en su ayuda. Sus orejas se pegaron contra su cabeza, y su cuerpo temblaba de tensión mientras miraba al hombre. Su figura se acercaba a los cachorros con cada paso, sus movimientos envueltos en una calma inquietante. La luna llena proyectaba largas sombras sobre el jardín, y los ojos afilados de Sara seguían cada movimiento del intruso. Su corazón latía frenéticamente mientras el hombre se agachaba, sus manos extendiéndose hacia los indefensos cachorros que dormían plácidamente, inconscientes del peligro. Sus instintos maternales rugieron dentro de ella, llenándola de la necesidad de protegerlos a cualquier costo, pero la cadena inflexible la mantenía atrás. Cada intento inútil de liberarse solo aumentaba su desesperación. Sus ladridos se volvieron frenéticos, su voz áspera y suplicante, mientras veía cómo las manos del hombre se cerraban alrededor del primer cachorro. El pequeño y frágil cuerpo fue levantado de la cama con una facilidad inquietante. Sara dejó escapar un gemido lastimero, su voz quebrándose bajo el peso de su desesperación. Era un sonido que no solo transmitía miedo, sino la angustia de una madre, un grito primitivo suplicando que perdonaran a sus bebés. Las lágrimas ardían en los ojos de Sara mientras se lanzaba contra la cadena una última vez, su cuerpo temblando por el agotamiento. La imagen de su cachorro en las manos del intruso rompió algo dentro de ella. Gimió suavemente, sus lamentos llenando la noche como un desesperado llamado de auxilio, pero nadie respondió. El hombre, imperturbable ante su resistencia, permanecía tranquilo y metódico. Su sombra se cernía sobre los cachorros restantes, mientras la impotencia de Sara se transformaba en una mezcla abrasadora de rabia y tristeza. Aunque estaba atada y sin poder moverse, su espíritu ardía con un pensamiento inquebrantable. Esto no había terminado. La mirada fría y burlona del hombre atravesó a Sara, congelándola en una mezcla de terror y furia. Sus ojos irradiaban una crueldad calculada, mientras las comisuras de su boca se curvaban en una sonrisa perversa al sostener al primer cachorro con fuerza en sus brazos. Sin apartar los ojos de ella, se giró lentamente hacia la salida, cada paso deliberado intensificando su agonía. Sara ladró con cada gramo de fuerza que le quedaba, sus desesperados gritos reverberando en la noche. Su cuerpo temblaba violentamente con el esfuerzo de su lucha, mientras la cadena se clavaba despiadadamente en su cuello. Sus patas, resbaladizas por el suelo húmedo, se deslizaban sin remedio. Sus ladridos, antes poderosos, comenzaron a fallar, intercalándose con gemidos desgarradores, sonidos crudos, guturales, que parecían partirle el alma. El hombre volvió, sus movimientos lentos, como si saboreara cada momento de su tormento. Ignorando las súplicas desesperadas de Sara, extendió la mano hacia otro cachorro. Sara se lanzó hacia adelante con una desesperación renovada, sus dientes chasqueando en el aire vacío mientras luchaba por liberarse. La cadena sonaba con cada intento, apretándose aún más alrededor de su cuello. Sus músculos ardían y su corazón latía frenéticamente, pero el hombre permanecía impasible, llevándose al segundo cachorro sin dudar. Cada vez que regresaba, los ojos oscuros y malévolos del hombre se encontraban con los de Sara. Transmitían una satisfacción siniestra, un mensaje implícito de que su dolor era su placer. Se movía metódicamente, llevándose a los cachorros indefensos uno tras otro, mientras los gritos de Sara se volvían más débiles y fracturados.
Su espíritu ardía ferozmente, pero su cuerpo estaba llegando al límite. Cuando llegó al último cachorro, Sara temblaba incontrolablemente. Sus ladridos se habían vuelto roncos, su voz apenas audible mientras el agotamiento y la desesperación la aplastaban. Pero no podía detenerse. Ladraba y gimoteaba con cada pizca de fuerza que le quedaba, sus gritos resonando en la noche como una súplica final por piedad. El hombre levantó al último cachorro con la misma inquietante calma, acunándolo en sus brazos mientras se giraba para mirar a Sara por última vez. Su mirada burlona se detuvo en ella, deleitándose con la devastación reflejada en su rostro. Con una sonrisa maliciosa caminó hacia la verja, desapareciendo entre las sombras con sus preciados pequeños. Sara se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando y sus fuerzas finalmente abandonándola. Su cabeza cayó, sus orejas planas contra el cráneo. Soltó un último aullido desgarrador, un sonido tan crudo y doloroso que pareció atravesar el tejido mismo de la noche. Era un grito de pura agonía, una expresión de dolor que ninguna palabra podía describir, resonando en la oscuridad mientras el silencio la envolvía. Sola, encadenada y devastada, Sara permaneció inmóvil, con el corazón hecho pedazos. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, un tenue asomo de determinación seguía ardiendo. Esto no era el final. De alguna manera, de algún modo, encontraría a sus cachorros, lucharía por ellos, y se aseguraría de que ese hombre malvado enfrentara la justicia. La noche se arrastró lentamente, y Sara permaneció en el mismo lugar, su cuerpo tembloroso demasiado débil para moverse, pero su mente incapaz de descansar. La ausencia de sus cachorros pesaba como una losa, su calor y sus pequeños suspiros ahora reemplazados por un vacío insoportable. Las sombras del jardín parecían más oscuras, el silencio más opresivo, como si el mundo mismo se hubiera vuelto en su contra. Las horas pasaron, y la primera luz del amanecer comenzó a asomarse por el horizonte, pintando el jardín con suaves tonos rosados y dorados. Pero para Sara, la luz no traía consuelo. Su corazón dolía con un dolor que nunca había conocido. No podía dejar que esto fuera el final, no por sus cachorros. Tenía que actuar. Cuando Pedro salió de la casa por la mañana, aún adormilado e irritable, encontró a Sara tendida inmóvil, la cadena tensa y sus ojos fijos en la verja. Su mirada, normalmente brillante, estaba apagada, su energía agotada. Pero algo en su postura, la intensa determinación en su expresión, lo hizo detenerse. Gracias a vosotros, podemos contar estas importantes historias y arrojar luz sobre las injusticias. Nos inspiráis y juntos podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Disfrutad del vídeo. Sara, la llamó Pedro, su voz ahora más suave, teñida de preocupación. Se arrodilló junto a ella, desabrochando la cadena, y acarició suavemente su cabeza. «¿Qué pasa, chica?» Sara no respondió como solía hacerlo. No hubo movimiento emocionado de su cola, ni un suave gemido de afecto. En su lugar, giró bruscamente la cabeza hacia la verja y dejó escapar un bajo y lastimero gruñido. Pedro frunció el ceño, con las cejas tensas mientras la observaba con más atención. Por primera vez notó la tensión en su cuerpo, cómo su pelaje estaba húmedo de sudor y el agotamiento marcado en cada uno de sus movimientos. Algo no estaba bien. Pedro se puso de pie y abrió la verja, saliendo a la calle para inspeccionar el entorno. Estaba vacía, igual que las noches anteriores. Se rascó la cabeza, preguntándose qué podría haber pasado para que Sara estuviera tan angustiada. Al volver la mirada hacia el jardín, sus ojos se detuvieron en la cama vacía donde deberían estar los cachorros. Su corazón se hundió. «¿Sara?», dijo de nuevo con la voz temblorosa. «¿Dónde están tus cachorros?». Sara se levantó débilmente, su cuerpo tambaleándose mientras trataba de mantenerse en pie. Caminó hacia Pedro y soltó un gemido suplicante, empujando su mano con el hocico. Pedro se agachó con las manos temblorosas al darse cuenta de la gravedad de la situación. «¿Han desaparecido?», susurró, su voz apenas audible. Miró a los ojos de Sara, y por primera vez vio la profundidad completa de su dolor. De repente el recuerdo de sus frenéticos ladridos la noche anterior regresó con fuerza. La irritación que había sentido entonces ahora se transformó en culpa. Sara había intentado advertirle, proteger a sus cachorros, y él había ignorado sus gritos. Pedro se levantó de golpe, con la mandíbula apretada. «Los encontraremos, Sara, te lo prometo». Sin perder un momento, Pedro tomó su chaqueta y comenzó a prepararse para buscar a los cachorros. No sabía por dónde empezar, pero Sara, con sus agudos instintos y su inquebrantable determinación,
Ya estaba tirando hacia la verja, con el hocico pegado al suelo. Ella no se había rendido, y él tampoco lo haría. Al salir a la calle, el aire de la mañana se sentía cargado de propósito. Pedro no sabía lo que enfrentarían, pero tenía claro algo. No se detendrían hasta que la familia de Sara estuviera completa de nuevo. Sus cachorros, su razón de ser, habían desaparecido. Unos minutos antes, Pedro, molesto por los insistentes ladridos, había salido nuevamente de la casa, decidido a enfrentarse a Sara. Su rostro reflejaba enojo mientras se dirigía al jardín. Las interrupciones a su descanso habían agotado su paciencia, y estaba listo para reprenderla una vez más por alterar la tranquilidad de la noche, pero a medida que se acercaba, su frustración comenzó a desvanecerse. La expresión de Sara, que normalmente irradiaba energía y vitalidad, estaba ahora marcada por una tristeza tan profunda que detuvo a Pedro en seco. Sus ojos, antes llenos de confianza y vida, estaban vacíos y oscuros, reflejando un dolor que lo golpeó con fuerza. Pedro sintió un nudo apretarse en su estómago. ¿Sara?, preguntó, su voz suavizándose instintivamente, aunque aún no comprendía qué podía haber causado que ella se viera tan devastada. Su mirada se desplazó hacia la cama del jardín, donde los cachorros habían estado durmiendo solo unas horas antes. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que ya no estaban. Con el corazón acelerado, Pedro comenzó a buscar por el patio, llamando a los pequeños. Miró bajo los arbustos, revisó detrás de la caseta e incluso escaneó las sombras, esperando encontrar algún rastro de movimiento. Pero los cachorros no estaban por ninguna parte. Entonces sus ojos se detuvieron en la verja, entreabierta y balanceándose suavemente con la brisa fresca de la noche. Pedro contuvo el aliento mientras la realización lo golpeaba. Alguien había entrado. Alguien se los había llevado. «No puede ser», murmuró, un escalofrío recorriéndole la espalda. Se giró hacia Sara, como esperando que ella pudiera explicar de alguna forma lo que había sucedido. Su mirada se encontró con la de él, y aunque no podía hablar, la angustia en sus ojos decía más que 1000 palabras. Reflejaban no solo pérdida, sino también desesperación, una acusación silenciosa que perforó el corazón de Pedro. La culpa lo invadió, pesada e implacable. Se agachó junto a Sara, extendiendo la mano para soltar la cadena que la había mantenido prisionera. Tan pronto como estuvo libre, Sara corrió hacia la verja, con el hocico pegado al suelo, desesperada por encontrar algún rastro. Pedro la siguió, aún aturdido y consumido por el remordimiento. Juntos salieron a la calle. La noche estaba inquietantemente tranquila. El único sonido era el leve zumbido del viento. La tenue luz de las farolas proyectaba largas sombras sobre el pavimento, sin ofrecer pistas sobre el paradero de los cachorros. Pedro y Sara buscaron por la desierta carretera, sus movimientos frenéticos al principio, pero su esperanza se desvanecía con cada minuto que pasaba. Eventualmente, Pedro se detuvo, se dejó caer de rodillas junto a Sara, quien permanecía inmóvil, con la mirada fija en algún punto distante e invisible. La quietud de su cuerpo reflejaba el vacío en su corazón, el peso de la pérdida que la anclaba en su lugar. Pedro colocó una mano sobre su cabeza, su voz quebrándose mientras susurraba: «Los encontraremos. Te lo prometo». Con lágrimas llenándole los ojos y una voz cargada de arrepentimiento, Pedro acarició suavemente la cabeza de su leal compañera. «Sara», susurró, sus palabras temblorosas. «No lo sabía. No sabía que intentabas protegerlos. Lamento no haberte escuchado». Sara, con el cuerpo caído y los ojos llenos de dolor, parecía entender su disculpa. Su mirada no mostraba resentimiento, solo la aceptación silenciosa de su pérdida compartida. Pedro sintió como su corazón se encogía mientras el peso de sus acciones se posaba sobre él. Había fallado a Sara y a los cachorros, y la culpa amenazaba con consumirlo. «Te lo prometo», dijo, su voz ahora firme, con su culpa transformándose en determinación. «Los encontraremos. No descansaré hasta que tus cachorros vuelvan contigo, donde pertenecen». Por un momento, Pedro creyó ver un destello de esperanza en los ojos cansados de Sara. Fue breve, pero suficiente para encender una chispa de resolución en él. No se rendirían. Cuando la primera luz del amanecer rompió el horizonte, el ambiente estaba cargado de tensión y temor. Pedro y Sara apenas habían descansado, sus mentes consumidas por el mismo pensamiento angustiante: encontrar a los cachorros desaparecidos. La pesadilla apenas comenzaba, pero Pedro estaba decidido. Esta vez, no fallaría. Levantándose temprano, Pedro salió con Sara a su lado.
Ambos avanzaron en silencio por las calles, su agotamiento eclipsado por el peso de la desesperación. Cada paso se sentía pesado, como si los arrastrara más hacia una niebla de incertidumbre, pero siguieron adelante, impulsados por el vínculo inquebrantable entre ellos. Su primera parada fue una pequeña plaza donde algunos madrugadores disfrutaban del fresco aire matutino. Pedro se acercó a un grupo de personas, sosteniendo una foto de los cachorros. Su voz se quebró mientras explicaba su desaparición, suplicándoles por cualquier información. Los extraños escucharon con expresiones de simpatía, pero sus respuestas fueron las mismas. Negaciones con la cabeza, murmullos de disculpa. Nadie había visto a los cachorros. Cada rechazo solo profundizaba el abismo de angustia en el corazón de Pedro. Miró hacia Sara, que permanecía a su lado, con la mirada escudriñando la plaza como si buscara una pista. El silencio entre ellos se volvió más pesado mientras seguían adelante, con su esperanza disminuyendo, pero su determinación intacta. Sara, con el hocico pegado al suelo, se acercaba a cada transeúnte, olfateando y observando como si intentara captar hasta el rastro más leve de sus cachorros. Pedro caminaba junto a ella, sujetando la foto con fuerza en su mano, su rostro marcado por el agotamiento y la preocupación. A medida que avanzaban de una zona a otra, el paisaje cambiaba, pero las respuestas seguían siendo desgarradoramente consistentes. No, no los hemos visto. Cada negativa desgastaba la esperanza de Pedro, aunque intentaba mantenerse sereno. Su mandíbula apretada y sus puños cerrados traicionaban la frustración que crecía en su interior. A su lado, Sara también comenzaba a mostrar señales de cansancio. Sus pasos se volvían más lentos, su cuerpo pesado por la fatiga. Sin embargo, de vez en cuando levantaba el hocico al aire, impulsada por sus instintos a buscar cualquier rastro de sus cachorros. Pasaron las horas, y su búsqueda los llevó a una calle bulliciosa, llena de vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. El animado murmullo y los coloridos puestos contrastaban bruscamente con la pesada nube de desesperación que envolvía a Pedro y Sara. Aunque Pedro estaba casi sin esperanza, decidió intentarlo una última vez. Vio a un frutero, un hombre mayor con un rostro amable y curtido por los años, y se acercó con cautela. Extendió la foto de los cachorros, su voz quebrada por el cansancio. «Disculpe, señor», dijo, el peso del día evidente en su tono. ¿Ha visto a un hombre con unos cachorros blancos? 4 de ellos son muy pequeños. El vendedor se detuvo, inclinándose hacia adelante para inspeccionar la foto con atención. Entrecerró los ojos como si tratara de evocar un recuerdo, mientras sus dedos se deslizaban pensativamente por su barbilla. Sara permanecía al lado de Pedro, sus ojos expectantes fijos en cada movimiento del vendedor, su cuerpo temblando de anticipación. Después de un momento que pareció una eternidad, el hombre asintió lentamente. «Sí», dijo, su voz tranquila, como si no estuviera del todo seguro. «Creo que los vi». «Había un tipo extraño», añadió el vendedor, su tono bajo y reflexivo. «Llevaba unos cachorros, blancos, como en la foto. Iba caminando por allí». El hombre señaló una calle al final de la avenida. El corazón de Pedro dio un vuelco. Una chispa de esperanza recorrió su cuerpo, alejando algo de la desesperación que lo había estado aplastando. «Gracias», dijo con sinceridad, su gratitud evidente. Sin perder un segundo, Pedro se dirigió hacia la calle que el hombre había señalado, sus pasos acelerándose mientras Sara avanzaba junto a él, con el hocico pegado al suelo. La renovada urgencia en los movimientos de Pedro pareció encender algo en Sara. Comenzó a olfatear cada rincón, cada grieta en el pavimento, impulsada por su determinación de encontrar a sus cachorros. Al llegar a la calle que el vendedor había señalado, Sara se detuvo de repente. Su hocico se levantó bruscamente hacia el aire, olfateando con intensidad. Un olor familiar había llegado a ella, uno que reconocería en cualquier lugar. Era el olor de sus cachorros. Su cuerpo comenzó a temblar de emoción y determinación. Sin dudarlo, avanzó con fuerza, siguiendo el rastro con una confianza creciente. Su ritmo se aceleró, su hocico guiándola cada vez más cerca de la fuente del olor. Pedro luchaba por seguirle el paso, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaban al final de la calle. De repente, un ladrido fuerte y firme rompió el silencio de la calle desierta. Pedro se detuvo en seco, sobresaltado, y miró hacia el origen del sonido. No eran los cachorros, pero la reacción de Sara fue inmediata y sorprendente. Su cuerpo se tensó y, sin dudarlo, corrió hacia el lugar de donde provenía el ladrido.
Al final de la calle, frente a una pequeña casa descuidada, estaba un perro callejero desaliñado. Su pelaje enmarañado y sus ojos atentos le daban un aspecto rudo, pero había algo en su actitud que captó la atención de Sara. Pedro observó, confundido, cómo Sara se acercaba al perro con un aire de familiaridad. Su cola se movía frenéticamente, y su ladrido se transformó en un gemido agudo de emoción. El perro callejero, a su vez, ladró de regreso, relajando su postura como si saludara a un viejo amigo. Para Pedro estaba claro que este no era un encuentro común. La reacción de Sara contaba una historia que Pedro aún no conocía. Este perro, aunque desconocido para Pedro, había sido alguien importante para Sara. Mucho antes de que Pedro la encontrara, cuando vagaba por las calles en busca de comida y seguridad, este perro había sido su compañero. Juntos habían enfrentado innumerables dificultades, compartiendo migajas de comida y protegiéndose mutuamente de los peligros de un mundo hostil. Pero cuando Pedro adoptó a Sara, sus caminos se separaron. A pesar del tiempo y la distancia, el vínculo que habían formado en esos días difíciles no se había desvanecido. Ahora, como si el destino los hubiera guiado, los dos estaban reunidos de nuevo. Su intercambio fue silencioso pero profundo, un reconocimiento mudo de su pasado compartido y de una lealtad que nunca se había quebrantado. Pedro permaneció a un lado, observando el reencuentro con una mezcla de asombro y confusión. Nunca se habría imaginado que el viaje de Sara la llevaría a este momento. Un reencuentro nacido de la resistencia y una historia compartida. Pero en medio de la emoción, la mente de Pedro seguía enfocada. Los cachorros seguían ahí fuera, y este encuentro podría ser la clave para encontrarlos. El perro callejero permaneció firme frente a la casa, su mirada fija en la verja, como si supiera lo que había más allá. Sara, con sus instintos más agudos que nunca, comenzó a olfatear intensamente, sus movimientos rápidos y deliberados. Al acercarse a la verja, sus ojos se iluminaron con reconocimiento y alivio. Allí, en el pequeño jardín de la casa, estaban sus 4 cachorros, acurrucados, temblorosos, pero vivos. Pedro se acercó rápidamente, su aliento entrecortado al posar sus ojos pequeños y frágiles cuerpos de los cachorros. Una oleada de emoción lo invadió, llenando su corazón de un inmenso alivio y gratitud. Por un momento sintió como si el peso del mundo se hubiera levantado. El perro callejero continuó ladrando, su tono agudo e inquebrantable, como si urgiera a Pedro y a Sara a actuar. Estaba claro que el perro sabía desde el principio dónde estaban los cachorros. Pedro miró al perro con una nueva comprensión. Esto no era mera coincidencia. Este perro había guiado a Sara hasta allí, un acto que se sentía casi como el pago de una vieja deuda de lealtad. Pedro empujó la verja con cautela y dio un paso hacia adentro. Los cachorros se removieron al ver a su madre, sus diminutas colas moviéndose con entusiasmo mientras emitían suaves gemidos de alegría. Sara no perdió tiempo. Corrió hacia ellos, su cuerpo temblando de alivio, y comenzó a lamerlos y olfatearlos uno por uno, asegurándose de que estaban ilesos. Sus ojos brillaban de felicidad, y la tensión que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo finalmente se desvaneció. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, estaba en paz. Pedro se mantuvo a un lado, observando la escena en silencio. El reencuentro entre Sara y sus cachorros era profundamente conmovedor, un testimonio de la fuerza de su amor y determinación. Su mirada se desvió hacia el perro callejero, que seguía de pie fuera de la verja, con sus ojos atentos observando la escena con intensidad. Había algo noble en su postura, una dignidad tranquila que decía mucho sin necesidad de palabras. Pedro se acercó al perro, arrodillándose frente a él. Colocó suavemente una mano sobre su cabeza, acariciando su pelaje enmarañado. «Bueno, amigo», dijo Pedro en voz baja, con gratitud en cada palabra, «parece que hoy has hecho mucho por nosotros». El perro inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Pedro con una mezcla de comprensión y serenidad. Pedro sonrió, su corazón hinchándose al pensar en lo que este perro había hecho por Sara y sus cachorros. «Si quieres», continuó Pedro, «puedes venirte a casa con nosotros. Estoy seguro de que a Sara le encantaría tenerte cerca». El perro callejero movió ligeramente la cola, un gesto pequeño pero lleno de esperanza. Era un reconocimiento silencioso de la oferta de Pedro, una señal de que quizás, después de tanto tiempo, él también estaba listo para tener un lugar al que llamar hogar. El perro,
como si entendiera las palabras de Pedro, dio un paso adelante y aceptó la suave caricia. Su ruda apariencia se suavizó por un momento y movió ligeramente la cola. Sara, al ver a su antiguo compañero, se acercó y le dio un suave empujón con el hocico, un gesto de gratitud, un reconocimiento silencioso de su ayuda en un momento de necesidad. Con sus cachorros a salvo y su leal amigo a su lado, Sara parecía finalmente en calma. Pedro, con el corazón más ligero de lo que había estado en días, les hizo un gesto para que lo siguieran. Juntos, la inesperada familia comenzó su camino de regreso a casa. El regreso fue tranquilo, el tipo de calma que llega después de que una tormenta ha pasado. Pedro no podía evitar reflexionar sobre los extraordinarios eventos de las últimas horas. La lealtad y el amor que Sara y su compañero callejero habían mostrado eran incomparables. Habían luchado por lo que más importaba, y juntos habían superado las adversidades. Al llegar a casa, la primera prioridad de Pedro fue asegurar la propiedad. Revisó cada verja y cada cerradura, asegurándose de que ningún intruso pudiera entrar nuevamente. La seguridad de los cachorros era ahora lo más importante. Con la casa protegida, se dispuso a abordar la siguiente tarea. Pedro tomó el teléfono y marcó a las autoridades, con la voz firme y serena. «Buenas noches», comenzó. «Llamo para denunciar un incidente. Anoche alguien entró en mi propiedad y secuestró a los cachorros de mi perra». Hizo una pausa, mirando hacia la pequeña cama donde los cachorros ahora dormían acurrucados pacíficamente. «Tengo la dirección donde los encontramos, y creo que la persona responsable vive allí», añadió. Pedro proporcionó todos los detalles del evento, asegurándose de que las autoridades tuvieran toda la información necesaria para actuar. Al colgar el teléfono, dejó escapar un profundo suspiro, esperando que se hiciera justicia y que el hombre que había causado tanto dolor ya no representara una amenaza. Al volver al jardín, la mirada de Pedro se posó en su nueva y ahora más grande familia. Sara descansaba con sus cachorros acurrucados cerca, su cuerpo relajado como no lo había visto en días. El perro callejero permanecía cerca, con sus ojos atentos escaneando el patio, como si ya hubiera asumido el papel de guardián. El corazón de Pedro se llenó de una mezcla de alivio y orgullo. A pesar de los desafíos que habían enfrentado, estaban en casa, a salvo y juntos. Y en ese momento, rodeado por el amor incondicional y la lealtad de sus compañeros, Pedro se dio cuenta de que había ganado algo mucho más grande de lo que había imaginado. Una familia unida no por la sangre, sino por la confianza, la resiliencia y el amor. Pedro le había prometido a Sara que encontrarían a sus cachorros, y juntos cumplieron esa promesa. En una tranquila mañana, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas, Pedro estaba en la cocina preparando el desayuno. La casa estaba en paz una vez más, con los cachorros acurrucados junto a Sara en un rincón de la habitación. Sara apoyaba su cabeza sobre sus patas, su cuerpo finalmente en calma después de la dura prueba. El perro callejero, su antiguo compañero, descansaba cerca, sus ojos vigilantes siguiendo los movimientos de Pedro. La calma se interrumpió por el agudo timbre del teléfono. Tanto Sara como el perro callejero levantaron la cabeza, con las orejas erguidas como si percibieran la importancia de la llamada. Pedro también sintió una repentina oleada de anticipación mientras se dirigía hacia el teléfono, secándose las manos con una toalla. Levantó el auricular, su voz firme pero cargada de expectativa nerviosa. «Hola». Del otro lado estaba un oficial de policía, con un tono firme pero tranquilizador. «Señor Pedro, llamamos para informarle que el hombre responsable del secuestro de los cachorros ha sido arrestado». Pedro cerró los ojos por un momento, dejando que un profundo alivio lo inundara. «Es una noticia increíble», respondió, con la voz ligeramente temblorosa. «Hemos identificado al hombre como un criminal conocido por el robo y tráfico de animales. Planeaba vender a los cachorros en el mercado negro». El estómago de Pedro se revolvió ante la idea. Las imágenes de lo que podría haber ocurrido si no hubieran actuado a tiempo pasaron fugazmente por su mente. Las siguientes palabras del oficial lo devolvieron al presente. «Usted y su perra nos ayudaron a descubrir a alguien que ha causado mucho daño. Debería sentirse orgulloso de lo que han logrado. Puede estar seguro, señor Pedro, de que ese hombre ya no representará una amenaza para sus perros ni para ningún otro animal». «Gracias», respondió Pedro, dejando escapar un profundo suspiro de alivio. «Gracias por todo lo que han hecho. Es un alivio saber que no podrá hacerle daño a nadie más».
De nada, señor Pedro. Y gracias a usted por ayudarnos a sacar esto a la luz, añadió el oficial antes de finalizar la llamada. Pedro colgó el teléfono y se apoyó contra la encimera, con el corazón más ligero que en días. Miró hacia el rincón de la habitación, donde Sara lo observaba atentamente. Sus ojos expresivos parecían reflejar los mismos sentimientos de Pedro, una mezcla de alivio, gratitud y paz. «Lo logramos», dijo Pedro suavemente, mirando a Sara y al perro callejero. Los dos compañeros, ahora parte de su creciente familia, parecían comprender el peso que se había levantado de sus vidas. La casa volvió a la calma, pero esta vez era una paz duradera. El peligro había desaparecido, y por primera vez desde que comenzó su calvario, Pedro sintió la tranquila seguridad de que ahora podían seguir adelante, más fuertes y más unidos que nunca. Pedro permaneció en silencio por un momento, asimilando las noticias y dejando que el peso de los últimos días se disipara de sus hombros. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de Sara y su compañero. Lo observaban de cerca, sus expresiones llenas de un entendimiento silencioso, como si supieran que algo importante acababa de suceder. Arrodillándose frente a ellos, Pedro acarició suavemente la cabeza de Sara. Su cola se movió lentamente, un gesto de felicidad renovada y confianza. «Lo logramos, Sara», dijo Pedro con voz emocionada. «Todo está bien ahora. Tus cachorros están a salvo, y nadie volverá a hacernos daño». Sara, como si entendiera cada palabra, lamió la mano de Pedro, su gesto una silenciosa afirmación del vínculo que compartían. Sus cachorros, sintiendo la calma en el ambiente, corrieron hacia ella, moviendo sus pequeñas colas con entusiasmo, mientras la olfateaban y se acurrucaban cariñosamente junto a ella. Pedro observó la escena con un profundo sentido de amor y gratitud, su corazón hinchándose al ver cómo su hogar, que alguna vez fue un refugio solitario, ahora estaba lleno de vida. La casa que antes había sido un lugar tranquilo y vacío, ahora rebosaba de energía. Las risas, los ladridos juguetones y el sonido de pequeñas patas corriendo llenaban cada rincón. Los días que siguieron se convirtieron en algunos de los más felices que Pedro había conocido. Sara, sus cachorros y su antiguo compañero, a quien Pedro decidió llamar amigo, en honor al vínculo que él y Sara habían compartido durante sus días en las calles, se convirtieron en una verdadera familia. Sara y amigo rápidamente encontraron un ritmo, intercambiando miradas y suaves empujones juguetones, como si no hubiera pasado el tiempo desde la última vez que estuvieron juntos. Los cachorros, por su parte, comenzaron a ver a Amigo como un segundo protector, siguiéndolo con la misma lealtad que a su madre. Pedro dedicaba cada mañana y cada tarde a cuidar de su nueva familia. Los paseos se convirtieron en momentos preciados de unión. Los enérgicos cachorros corrían alrededor de Pedro y Sara, sus diminutas patas un torbellino de movimiento, mientras Amigo se mantenía cerca, siempre vigilante y protector. Las noches que antes habían sido fuente de miedo e inquietud, ahora eran serenas. Bajo el mismo techo, la familia descansaba en una seguridad tranquila, con el corazón lleno de confianza y consuelo. Para Pedro, quien había vivido solo en el silencio, la transformación fue profunda. La compañía y el amor llenaban ahora cada rincón de su hogar. Mientras observaba a su familia, Sara, sus cachorros y Amigo, no podía evitar sentir que su vida, antes tan solitaria, se había convertido en un tapiz de lealtad, alegría y amor incondicional.